Tras el divorcio, a veces no llega el silencio, sino una idea peligrosa que se instala sin hacer ruido. La creencia de que haber estado casada es suficiente para no volver a trabajar jamás. Como si el matrimonio hubiera sido una garantía perpetua, un salvoconducto económico que no caduca con la ruptura. En ese relato interior, el divorcio no es una transición, sino una jubilación adelantada. Durante años hubo alguien que pagó las cuentas, absorbió la presión financiera y sostuvo una vida cómoda. Y cuando eso desaparece, la mente busca continuidad. Si antes funcionaba así, ¿por qué ahora debería ser distinto? El problema es que la realidad no comparte esa nostalgia. Las facturas no se conmueven, el alquiler no hace pausas por duelo, y el mercado laboral no valida biografías sentimentales como experiencia profesional. Aquí nace el primer conflicto real, no el emocional, sino el práctico. Aceptar que el divorcio no es un final protegido, sino un comienzo incómodo. Volver a empezar implica exponerse al rechazo, a la comparación, a reconocer que el tiempo pasó y que el mundo siguió avanzando. Para muchos, ese reconocimiento duele más que la separación misma. Entonces aparece la negación. No como un acto consciente, sino como un mecanismo de defensa. Se transforma el pasado en argumento, el sacrificio en moneda, el dolor en derecho adquirido. Después de todo lo que di, se repite, como si la entrega emocional pudiera reemplazar la responsabilidad presente. Pero la vida adulta no funciona con balances morales, sino con hechos. Y cuando la ilusión se enfrenta a la economía real, no hay espacio para interpretaciones. La realidad no castiga, simplemente continúa. Y en ese avance implacable, deja al descubierto una verdad incómoda. Nadie está exento de volver a sostenerse por sí mismo. Ahí empieza la verdadera historia. No la del divorcio, sino la del choque frontal entre expectativa y realidad. Después del divorcio, la ilusión no siempre se presenta como pereza. A veces adopta una forma más sutil, incluso socialmente aceptada. La idea de que la apariencia es una aportación suficiente. Cuidarse, mantenerse atractiva, mostrarse deseable, pasa a verse como una ocupación en sí misma. Como si existir bien presentada fuera equivalente a producir valor. En este razonamiento, el espejo sustituye al currículum. Las horas dedicadas al gimnasio, a la estética, a la imagen personal se reinterpretan como trabajo invisible. Se publican fotos, se recibe atención, se confunde validación con productividad. Y durante un tiempo, la ilusión parece sostenerse, porque la atención llega, los comentarios refuerzan la creencia y el entorno no cuestiona demasiado. El problema es que la belleza no funciona como un ingreso estable. Es volátil, dependiente de factores externos y, sobre todo, temporal. La atención se desplaza, se diluye, se agota. Lo que hoy genera interés, mañana se vuelve rutina. Y cuando eso ocurre, aparece una pregunta incómoda que nadie quiere formular en voz alta. ¿Qué queda cuando la atención desaparece? Aquí la realidad vuelve a irrumpir con dureza. El mercado no remunera la apariencia por sí sola, y la vida cotidiana no se sostiene con admiración. La imagen puede abrir puertas, pero no reemplaza habilidades, experiencia ni constancia. Sin un plan más allá del reflejo, la caída es inevitable. Confundir apariencia con valor no es solo un error económico, es un autoengaño profundo. Porque mientras se invierte energía en mantener una fachada, el tiempo sigue pasando y las oportunidades reales se reducen. Y cuando la ilusión se rompe, el impacto no es solo financiero, sino identitario. Descubrir que existir de forma decorativa nunca fue suficiente para sostener una vida adulta. La ilusión puede mantenerse durante meses, incluso años, hasta que choca con un espacio donde las emociones no tienen peso. La justicia. En la sala del tribunal no importa cómo alguien se siente, sino que puede demostrar. Y ahí, muchas expectativas construidas en silencio se derrumban en cuestión de minutos. Para algunas personas,
La comparecencia judicial es el primer encuentro real con una verdad que habían evitado. Se espera comprensión, continuidad, una especie de reconocimiento automático por los años de matrimonio. La idea es simple. Yo fui esposa, eso debería contar. Pero cuando llega la pregunta clave, historial laboral, experiencia, capacidad de generar ingresos, el silencio pesa más que cualquier argumento emocional. El juez no ve sacrificios invisibles ni acuerdos implícitos del pasado. Ve números, hechos y posibilidades reales. Y cuando la respuesta es «no he trabajado», la reacción no suele ser compasiva. No por crueldad, sino porque el sistema está diseñado para una lógica básica. Si una persona es capaz de trabajar, debe hacerlo. El matrimonio no se registra como profesión, ni el divorcio como una incapacidad permanente. Ese instante suele ser devastador, no por la decisión en sí, sino por lo que revela. La comprensión repentina de que el mundo no valida la narrativa personal, que fuera de la propia mente, haber sido, no garantiza nada. El pasado no genera derechos automáticos sobre el futuro. El choque no es solo legal, es psicológico. La autoridad externa confirma lo que se intentó negar, que la vida después del divorcio exige reconstrucción, no prolongación. Y para quien había apostado todo a la continuidad, esa confirmación se vive como una traición, cuando en realidad es una advertencia tardía. La justicia no castiga ilusiones, simplemente no las reconoce. Y ese desajuste entre expectativa y realidad marca un antes y un después imposible de ignorar. Tras el golpe legal, muchas personas buscan refugio en otro argumento que parece sólido a primera vista: la educación. Los títulos aparecen como escudos, como pruebas de valor que, en teoría, deberían garantizar respeto y oportunidades. Licenciaturas, másteres, incluso doctorados se enumeran con orgullo, como si el simple hecho de haber estudiado fuera suficiente para reclamar una posición cómoda en el mundo laboral. El problema surge cuando esos títulos nunca se usaron, cuando la educación fue acumulada como símbolo de estatus y no como herramienta práctica. Años invertidos en formaciones que jamás se tradujeron en experiencia real crean una paradoja incómoda. Se es demasiado cualificado para empezar desde abajo, pero demasiado inexperto para aspirar a su algo más alto. El resultado es una frustración constante y una sensación de injusticia mal dirigida. Aquí se rompe otra ilusión. El mercado laboral no premia la intención ni el esfuerzo pasado, si no produjo habilidades aplicables. No importa cuánto costaron esos estudios, ni cuántos años llevaron completarlos. Si no se ejercieron, pierden valor. El tiempo, además, no perdona. Un título antiguo sin práctica reciente pesa menos que una habilidad actual bien demostrada. Esta desconexión genera ira. Se culpa al sistema, a las empresas, a la sociedad por no reconocer todo lo que se hizo. Pero la verdad es más simple y más dura. Estudiar no es lo mismo que trabajar, y aprender no equivale a producir. La educación sin aplicación se convierte en un adorno intelectual, elegante pero inútil para pagar facturas. Aceptar esto exige humildad. Reconocer que quizá haya que empezar desde abajo, que el prestigio académico no sustituye la experiencia real. Para muchos, ese reconocimiento resulta tan doloroso como el divorcio mismo, porque obliga a desmontar otra identidad construida durante años. Cuando la realidad insiste, la respuesta rara vez es calma. Lo que aparece primero es la ira, una reacción visceral ante la sugerencia más simple: trabajar. No se vive como una recomendación práctica, sino como un ataque personal. ¿Cómo se atreven a decirme eso después de todo lo que pasé?, se escucha. El enfado no surge porque la propuesta sea injusta, sino porque amenaza una identidad frágil que se sostuvo durante años. Aquí entra en juego la negación. Se reescribe la historia para proteger el ego. Criar hijos se convierte en un argumento absoluto, como si millones de personas no hubieran trabajado mientras lo hacían. Acompañar una carrera ajena se presenta como sacrificio total,
ignorando que ese mismo acompañamiento fue financiado por quien ahora se exige que siga pagando. La lógica se tuerce para evitar una conclusión incómoda. El apoyo pasado no elimina la responsabilidad presente. La emoción se intensifica cuando otros no validan ese relato. Aparecen acusaciones de discriminación, de injusticia, de crueldad social. Cualquier explicación sirve, excepto aceptar que el rechazo no es personal, sino estructural. El mercado no discute sentimientos, evalúa capacidades. Y esa diferencia resulta insoportable para quien esperaba comprensión automática. La ira, además, cumple una función defensiva. Gritar, indignarse, dramatizar, desplaza la conversación lejos del punto central. Mientras se discute el tono, no se discute la necesidad de actuar. Es una forma eficaz de aplazar decisiones, aunque el costo sea cada vez mayor. Pero la negación tiene un límite. Cuanto más se prolonga, más estrechas se vuelven las opciones. El tiempo que se invierte en justificar la inacción es tiempo que no se invierte en construir algo nuevo. Y cuando la rabia se agota, lo que queda no es alivio, sino una pregunta que ya no se puede evitar. ¿Qué pasa si nadie más está dispuesto a sostener esta ilusión? Cuando el sistema legal cierra la puerta y el mercado laboral no responde como se esperaba, la mirada se desplaza hacia el entorno más cercano. La familia aparece entonces como el último recurso. Padres, hermanos, incluso hijos adultos pasan a ocupar el lugar que antes tenía la pareja. No se formula como una petición temporal, sino como una expectativa implícita. Si son familia, deberían ayudar. Este cambio de rol genera tensiones profundas. El apoyo puntual se transforma en obligación permanente, y cualquier límite se interpreta como traición. Los hermanos que trabajan son acusados de egoísmo por no compartir su salario. Los padres mayores son presionados para sacrificar ahorros destinados a su propia vejez. Incluso los hijos sienten el peso de una responsabilidad que nunca eligieron, convertidos en sostén emocional y económico, de quien debería guiarlos. Aquí la negación adopta una forma más peligrosa. Se minimiza el esfuerzo ajeno y se magnifica el propio sufrimiento. No entiendes por lo que he pasado, se repite, como si la experiencia personal justificara una dependencia indefinida. El problema es que la familia no es un sistema diseñado para reemplazar la autosuficiencia de un adulto sano. Con el tiempo, el desgaste es inevitable. Las relaciones se enfrían, las llamadas se espacian, la paciencia se agota, no por falta de cariño, sino por agotamiento emocional. Nadie quiere sentirse utilizado de forma constante, ni cargar con una responsabilidad que no le corresponde. El resultado suele ser aislamiento. La persona que exigía apoyo termina rodeada de silencio, convencida de que todos la han abandonado, sin reconocer que fue su negativa a asumir responsabilidades lo que erosionó esos vínculos. La familia puede ofrecer ayuda, pero no puede sostener indefinidamente una vida basada en la evasión. Y cuando ese último sostén falla, la realidad se vuelve imposible de ignorar. En este punto aparece una contradicción difícil de ignorar. Se invocan valores tradicionales solo cuando benefician a una parte. Se exige protección, provisión y sacrificio ajeno, pero se rechaza cualquier expectativa equivalente de aporte propio. El argumento cambia según convenga. Cuando se trata de recibir, se habla de biología y de roles naturales. Cuando se trata de dar, esos mismos roles se califican de obsoletos u ofensivos. Esta selección interesada crea dobles estándares evidentes. Se critica al ex por no ganar lo suficiente, mientras no se genera ningún ingreso propio. Se reclama que él trabaje más horas por los hijos, mientras se descarta cualquier empleo parcial como indigno. La coherencia desaparece y es reemplazada por una lógica utilitaria. La tradición solo es válida si garantiza beneficios sin exigir reciprocidad. El conflicto no es ideológico, es práctico. No se puede pedir un modelo de vida en el que uno provee y el otro recibe, sin aceptar las responsabilidades que ese modelo implicaba para ambas partes.
Tomar solo lo que conviene rompe el equilibrio y convierte la relación, pasada o futura, en una transacción desigual. Este doble estándar no solo genera rechazo social, también erosiona la credibilidad personal. Cuando el discurso cambia según el contexto, los demás perciben manipulación. La confianza se debilita y las oportunidades se cierran. Nadie quiere comprometerse con alguien que exige reglas para otros y excepciones para sí mismo. Aceptar la igualdad real implica algo incómodo. Asumir que los derechos vienen acompañados de deberes. Que no existe provisión sin contribución, ni protección sin participación. Mientras esa verdad se evite, el conflicto seguirá creciendo. Y cuanto más se estire la incoherencia, más abrupto será el ajuste cuando la realidad, una vez más, se imponga. Después del divorcio, el terreno de las relaciones cambia. Pero para algunas personas la expectativa permanece intacta. No se busca una pareja, sino un reemplazo. Alguien que ocupe el lugar del proveedor anterior y restablezca, lo antes posible, el nivel de vida perdido. Las citas dejan de ser encuentros para conocerse y se convierten en evaluaciones económicas encubiertas. Las exigencias aparecen desde el inicio. Restaurantes caros, regalos inmediatos, gestos de compromiso acelerados. Todo se interpreta como prueba de valor y de capacidad de sostén. Quien no cumple queda descartado rápidamente, no por falta de conexión emocional, sino por insuficiencia financiera. El mensaje es claro, aunque rara vez se diga de forma directa. Este enfoque transforma la dinámica en algo puramente transaccional. No hay curiosidad por el otro, solo interés por lo que puede ofrecer. Y aunque la estrategia parezca lógica desde la necesidad, suele producir el efecto contrario. Las personas equilibradas perciben la dependencia y se alejan. Lo que queda son perfiles dispuestos a pagar, pero no a construir, generando relaciones frágiles y desiguales. La contradicción se vuelve evidente. Se exige ser tratada como alguien valiosa, mientras no se define qué se aporta a cambio. La pregunta incómoda surge una y otra vez. ¿Qué hay más allá de la demanda? Cuando no hay respuesta clara, el silencio se vuelve elocuente. Con el tiempo, esta forma de vincularse erosiona la autoestima. Cada rechazo se interpreta como injusticia, sin reconocer que nadie busca cargar con una dependencia indefinida. El resultado es un círculo vicioso. Cuanto mayor es la necesidad, más se exige, y cuanto más se exige, menos interés genuino se genera. Las citas, que podrían ser una oportunidad de reconstrucción, se convierten así en otro escenario donde la ilusión de ser sostenida choca con una realidad que ya no está dispuesta a financiarla. Cuando todas las salidas parecen cerrarse, lo que queda al descubierto no es la falta de oportunidades, sino el peso del orgullo. Hay personas que prefieren perderlo todo antes que aceptar un trabajo que consideran por debajo de lo que creen merecer. La idea de empezar desde abajo se vive como una humillación mayor que la precariedad misma. Así se toman decisiones extremas. Se rechazan empleos temporales, trabajos de servicio, cualquier opción que implique volver a ser principiante. No porque esas tareas sean imposibles, sino porque desafían una imagen construida durante años. El estatus, aunque ya no exista en la práctica, se protege como si aún fuera real. El resultado suele ser devastador. La falta de ingresos empuja a situaciones límite, viviendas compartidas, sofás prestados, incluso vivir en el coche. Y aún así, la resistencia persiste. No trabajar se convierte en una forma de preservar la identidad, aunque el costo sea la seguridad básica. El orgullo, lejos de proteger, empieza a destruir. En este punto, la realidad ya no se presenta como advertencia, sino como consecuencia directa. El frío, la incertidumbre y la pérdida de estabilidad hacen imposible seguir justificando la inacción. Lo que antes se llamaba dignidad se revela como rigidez, y la rigidez, frente a la necesidad, no ofrece refugio. Aceptar un trabajo deja de ser una derrota y se convierte en una cuestión de supervivencia.
pero el aprendizaje llega tarde. Cada mes sin actuar reduce opciones, desgasta habilidades y profundiza la caída. El orgullo que impidió empezar a tiempo no se celebra, se paga. Aquí se alcanza uno de los puntos más bajos del recorrido. No por falta de capacidad, sino por haberse aferrado a una idea de sí mismo que ya no tenía sustento en la realidad. Negarse a asumir responsabilidades no solo tiene un precio económico, también deja huellas profundas en la mente. La inseguridad constante, la dependencia y la falta de control sobre la propia vida generan un desgaste silencioso que se acumula con el tiempo. La ansiedad se vuelve compañera diaria, alimentada por la incertidumbre de no saber cómo se pagará el próximo mes o quién estará dispuesto a ayudar esta vez. La falta de propósito es otro efecto devastador. Sin una rutina, sin objetivos claros, los días se diluyen y la autoestima se erosiona. La mente necesita estructura para sentirse estable, y cuando no la hay, aparecen la apatía y la depresión. Se empieza a confundir descanso con vacío, libertad con desorientación. Lo que al principio parecía alivio, termina convirtiéndose en una sensación constante de inutilidad. Para sostener esta situación, surgen excusas cada vez más elaboradas. Problemas de salud difusos, agotamiento emocional selectivo, traumas que solo impiden trabajar, pero no salir, viajar o socializar. No se trata siempre de una mentira consciente, sino de una adaptación psicológica para justificar una elección que ya genera culpa y vergüenza. El aislamiento refuerza el problema. Las personas que trabajan y avanzan dejan de identificarse con quien permanece estancado. Las conversaciones se vuelven incómodas, las comparaciones inevitables. Poco a poco, el círculo social se reduce, no por rechazo explícito, sino por distancia emocional. Así, evitar la responsabilidad no protege la salud mental, la deteriora. La dependencia prolongada debilita la identidad y convierte cualquier obstáculo en una amenaza desproporcionada. Sin autonomía, incluso los problemas pequeños parecen insuperables. Y cuando la mente se acostumbra a no decidir, recuperar el control se vuelve cada vez más difícil. El giro no suele llegar con entusiasmo, sino con cansancio. Después de años resistiendo, algunas personas aceptan trabajar no porque quieran, sino porque ya no queda alternativa. Y contra todo pronóstico, ese paso forzado se convierte en el inicio de una transformación inesperada. Al principio hay miedo, torpeza, una sensación constante de estar fuera de lugar. Empezar tarde implica compararse con quienes llevan ventaja, y eso duele. Pero algo cambia con rapidez. La rutina devuelve estructura. Tener horarios, tareas y objetivos concretos reduce la ansiedad que antes parecía inevitable. El ingreso, aunque modesto, restaura una forma básica de control. Ya no se depende de favores ni de justificaciones. La autonomía, incluso limitada, empieza a reconstruir la autoestima. Con el tiempo aparece una sorpresa incómoda. El trabajo no destruye la identidad, la fortalece. La sensación de ser útil reemplaza al discurso de víctima. La energía cambia. Donde antes había resentimiento, surge propósito. Y ese cambio no pasa desapercibido para los demás. Las relaciones se vuelven más equilibradas, el respeto regresa, la vergüenza se diluye. Algunas personas descubren habilidades que nunca habían explorado. Otras entienden, con dolor retrospectivo, cuánto tiempo se perdió luchando contra una realidad inevitable. El arrepentimiento no se centra en haber trabajado, sino en no haberlo hecho antes. La independencia, una vez experimentada, resulta más valiosa que cualquier sostén impuesto. Este es el punto donde el relato se rompe definitivamente. La vida deja de girar alrededor de lo que otros deberían dar y empieza a construirse sobre lo que uno es capaz de aportar. No es una historia de éxito instantáneo, sino de dignidad recuperada. Y para muchos, esa dignidad termina siendo el verdadero alivio que buscaban desde el principio. Al final, toda la historia converge en una verdad simple y difícil de aceptar. La realidad no se adapta a las expectativas personales, no se detiene por el dolor,
No negocia con el pasado y no concede excepciones permanentes. El divorcio no cancela la responsabilidad adulta, solo cambia el escenario en el que debe ejercerse. Durante años, muchas personas luchan contra esta idea. Buscan culpables, inventan excusas, esperan comprensión infinita. Pero el tiempo sigue avanzando. El costo de vida aumenta, las ayudas se reducen, la paciencia del entorno se agota, y cuando todas las narrativas se derrumban, queda una sola pregunta imposible de esquivar. ¿Cómo voy a sostener mi propia vida a partir de ahora? Aceptar esa pregunta no es rendirse, es madurar. Implica abandonar la fantasía de que alguien más resolverá lo que uno evita enfrentar. Implica reconocer que la dignidad no nace de recibir, sino de poder sostenerse. No es justo, no es cómodo, pero es real. Y la realidad siempre termina imponiéndose. Este no es un juicio moral, es una constatación. Las personas que asumen su responsabilidad, incluso tarde, recuperan algo esencial: control sobre su destino. Las que no lo hacen, pagan el precio en aislamiento, resentimiento y dependencia prolongada. No hay caminos intermedios estables. Ahora la conversación queda abierta. ¿Has visto de cerca este choque entre expectativa y realidad? ¿Crees que la sociedad ayuda o empeora este tipo de situaciones? ¿Dónde debería trazarse el límite entre apoyo y dependencia? Comparte tu opinión en los comentarios. El debate no es cómodo, pero es necesario.